Saludo nuevamente a todos, bienvenidos a nuestra celebración y a la meditación de la palabra de Dios. Soy Ricardo Palmerín, parte del equipo pastoral de la Benjamin Bible Church. Y a todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Y el mensaje del día de hoy está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, los versos 11 al 32, en una de las más conocidas parábolas del Señor Jesucristo. Y al mensaje del día de hoy le he titulado El Padre Pródigo te invita a la fiesta de la salvación. Y esto porque la parábola trata acerca de un padre generoso, pródigo, espléndido, y de dos hijos, uno mayor y uno menor. Y este pasaje es conocido por todos como la parábola del hijo pródigo, pero hoy vamos a ver que el propósito de la parábola tiene que ver mucho con el hijo mayor y nos presenta a un padre que es pródigo, que quiere decir derrochador de gracia y de perdón. Y este pasaje también, esta parábola, nos va a ilustrar el mensaje del evangelio, la buena noticia del amor, la aceptación y el perdón de Dios a todos los pecadores que se encuentran perdidos, porque se arrepienten y vuelven al Padre. Es la buena noticia del amor de Dios para quienes tratan de vivir también bajo su propia justicia. Ellos son invitados a recibir la salvación solo por gracia. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Bueno, para comprender el contexto vamos a ir a los versos 1 y 2 de este capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y dice así la Escritura. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Este es el contexto de una serie de 3 parábolas que el Señor va a decir. Y la palabra recibir acá en el verso 2 que hemos leído también significa mostrar gran interés y una actitud de bienvenida. Por eso es que se acercaban a escuchar a Jesús, y los fariseos debían haberse alegrado que los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaran a Jesús, pues eran sus hermanos. Ambos tenían a Dios como Padre. Los maestros de la ley bien debían de recordar lo que decía, por ejemplo, Malaquías 2:10. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? Así es que los fariseos eran los hermanos mayores que debían de ayudar a los hermanos menores, a los pecadores y a los publicanos, a reconciliarse con Dios el Padre. Pero en lugar de eso, murmuraban contra Jesús por recibirlos para que Él los acercara al Padre. Pero ahora miremos a la parábola en Lucas 15, los versos 11 al 13, y dice así la Escritura. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Así es que Jesús comienza su historia diciendo que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le hace una petición sorprendente a su padre. Él pide al padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde. Esto fue una petición atrevida y llena de malicia. Nadie pedía una herencia al padre estando éste todavía con vida. Las herencias se repartían al morir el padre. Pero este hijo menor, al pedir su parte de la herencia, está diciéndole al padre, no esperaré más, te pido mi herencia ahora. Esto equivalía tanto como decir, dame mi parte, deseo que estés muerto. Y yo haré de mi vida lo que desee de aquí en adelante. Los maestros de la ley, los fariseos, quisieran haber escuchado que el padre en ese momento reprendía y castigaba al hijo menor por su insolencia. Y es que este hijo menor no le interesa la relación con el padre, solo le interesan sus bienes. Es como quienes desean las bendiciones de Dios, pero no desean tener una relación con el Padre que da las bendiciones. Pero para sorpresa de los que están escuchando a Jesús, este padre termina accediendo y repartiendo sus bienes entre sus 2 hijos. La palabra en el original griego para bienes en este verso 12 es bios, que significa vida. Lo que está sucediendo ahí es que el padre no solamente está repartiendo sus bienes, él estaba repartiendo su vida. El corazón del padre quedó desgarrado al dividir el patrimonio de toda su vida. Pero al hijo menor no le importa el padre. Miremos entonces un poco lo que está pasando aquí, porque lo que nos ilustra el hijo menor en esta parte de la parábola es la condición caída de todo ser humano. Todos los hombres y las mujeres en algún momento de la vida
han decidido no tomar en cuenta a Dios. Le dan la espalda al Creador y tal vez todos nos hemos alejado de Él. Esto es lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 12 y 23. Dice, todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esta es la condición perdida de muchas personas. Viven alejados del hogar del Padre, pensando que así encontrarán su verdadero destino y su felicidad. Y la parábola nos dice que el hijo menor vivió desenfrenadamente. Esto es, vivió una vida imprudente como quien conduce a gran velocidad sin frenos, una vida salvaje como quien se tira de un avión sin paracaídas. El hijo menor derrocha su herencia. Por eso se le llama hijo pródigo. La palabra pródigo significa despilfarro. Él derrocha el dinero en todo tipo de placeres y las adicciones que el mundo ofrece. Los fariseos, al oír compartir esto del hijo menor, piensan, por supuesto, en los publicanos y en los pecadores con los que está comiendo Jesús. Ellos, por el contrario, se consideraban buenas personas que cumplían con todas las normas morales, pero el Padre se comporta de una manera benigna, paciente, a pesar de la insolencia del hijo menor. Y esto es lo que desconcierta cuando se escucha el mensaje del Evangelio, que Dios sea tan generoso en su gracia. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Padre nos ama tanto que dio a su Hijo Cristo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Así es que el Señor continúa con la historia. Vamos al verso 14. Jesús dice esto, dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Así que el hijo menor despilfarra la herencia y pronto entra en una crisis total de su vida. Sin dinero, sus amigos lo dejaron, vendió todo lo que tenía y ya no tuvo ni siquiera para comer. Siendo judío, consiguió el peor de los empleos, cuidar cerdos. Sus sueños de ser libre, independiente, un Dios para sí mismo, se derrumbó, se estrelló contra la realidad. Cuando él se aleja de Dios, termina empleando mal sus pensamientos, malgastando su tiempo, mal usando sus talentos, deja pasar oportunidades, usa sus dones no para servir a los demás, pero para satisfacer solamente sus propios apetitos. Así es que este hijo menor estaba en bancarrota espiritual. El hijo menor tocó fondo y solo entonces cuando toca fondo es que vuelve en sí. Leamos a partir del verso 17 ahora. Jesús dice, pero por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Esta expresión, por fin recapacitó, volvió en sí, es una expresión que sugiere que él se arrepiente, cambia su manera de pensar. Él entonces es cuando nota que ha perdido todo, que él mismo está perdido y decide regresar a su padre. Y entonces él va preparando las palabras que le va a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Entonces es importante las palabras y el orden que siguen las palabras. El hijo había pecado contra su padre, sí, pero él reconoce que había pecado primero contra Dios, contra el cielo. David reconoció esto mismo cuando pecó de adulterio. Él dice en el Salmo 51:4, contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Así que el arrepentimiento del hijo menor se fundamentó en la convicción de que su padre le recibiría y le trataría con justicia y misericordia. Esto es importante acá. Es diferente arrepentirse por temor al castigo, pensando que Dios es implacable con los que han pecado, que volverse a Dios creyendo que es un Padre lleno de misericordia y perdón. Y lo que detona la misericordia y el perdón de Dios es el arrepentimiento.
Por eso el Señor Jesús predicaba: arrepiéntanse y crean al Evangelio. Un comentarista de la Escritura dice lo siguiente, dice: el arrepentimiento es creer que Dios es tan grande y tan bueno que los más pequeños placeres de su casa son mejores que 10,000 mundos sin Él. Con ese corazón cambiado, el hijo se dirige a casa. El hijo menor piensa que el padre es tan bueno que lo recibirá, aún como uno de sus jornaleros, pero el padre no lo permite. Él es recibido como hijo con el mismo entusiasmo, así como Jesús estaba recibiendo a los pecadores y a los publicanos. Cuando venimos al Padre en arrepentimiento, Él nos recibe como hijos por creer y recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pues sigue diciendo Jesús a partir del verso 20. Dice: se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Los fariseos y los maestros de la ley, al escuchar esta parte de la historia, habrían pensado que el padre en ese momento debía haberse quedado parado ahí, esperando que el hijo llegara ante él para reprocharle: te lo dije. Pero cuando el hijo menor todavía está lejos, el padre le ve venir, dice la escritura, que tuvo compasión del hijo y corrió hacia él. Los jefes de familia, las personas mayores en esos días, no corrían, pero este padre se levanta la túnica y corre. Eso era deshonroso en un hombre mayor, pero a este padre no le importa su reputación. Lo que él quiere es que todo el pueblo vea que él ha aceptado al hijo que está regresando. Y con esto está comunicando a todos que también deben de recibirle. El hijo todavía huele a cerdo, todavía no se ha bañado, tal vez no se ha cepillado los dientes, pero al padre no le importa, se echa sobre su cuello y lo besa. Y esto revela el corazón mismo de Dios, que está lleno de gracia y perdón por el pecador que se vuelve a él. Jesús sigue diciendo en la parábola, al verso 22, pero su padre dijo a sus siervos: saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Verso 23, traigan el ternero engordado y mátenlo, comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo menor no esperaba tanta gracia de parte de su padre. El hijo sabe que no es digno de ser llamado hijo. Por eso pide ser tratado como un jornalero. Él quiere de alguna manera repagar con su salario lo que ha despilfarrado. Pero el padre no lo permite. Por el contrario, manda vestirlo con la honra que corresponde a un hijo. Le pone el mejor vestido, como un príncipe heredero. Le pone anillo en su mano, lo que corresponde a uno que tiene autoridad en la familia para firmar y hacer negocios. Y le pone calzado en sus pies para que camine ahora con dignidad, una dignidad restaurada. Cuando alguien peca y es perdonado, por lo general quiere pagar, quiere hacer restitución por el pecado cometido, pero Dios no acepta nuestras propias obras para justificarnos a nosotros mismos delante de Él. En cambio, Él derrama su gracia sobre el pecador arrepentido para justificarlo por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. El Padre perdona acá en la historia y le restituye al hijo menor a su lugar de honor con todos los derechos y privilegios de un hijo heredero. El hijo menor fue un derrochador, fue un pródigo, gastando los bienes del padre, pero el padre es aún más derrochador de misericordia y de gracia. Así es que Dios derrama sobreabundantemente su gracia sobre nosotros cuando nos volvemos a Él. Nos salva y nos da el lugar de hijos solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo Jesús. Este es el cuadro de lo que es el Evangelio. Tal vez pensemos que este sería un buen punto para terminar acá la historia, que Jesús hubiera terminado la parábola en este punto. El padre abrazando al hijo menor, reconciliándose el pecador perdido con el Padre Celestial, el arrepentimiento de los publicanos y los pecadores, los hermanos menores, viviendo la aceptación y el abrazo de Jesús. Pero no termina acá la historia. Ahora entra en escena
El hermano mayor es el hijo mayor de la historia. Leemos a partir del verso 25. Su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. El hermano mayor regresa del campo y pregunta la razón de que haya tanta algarabía, tanta fiesta en la casa. Y los criados le informan que el padre ha hecho fiesta mandando matar el ternero engordado. Esto supone una gran fiesta donde se invita a todo el pueblo, porque solamente así justificaban matar al ternero más gordo. ¿Y esto por qué? Porque el hermano había vuelto, dice la escritura, sano y salvo. Y antes Jesús ha dicho a los fariseos y maestros de la ley en el verso 7 que en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente. Y luego lo vuelve a repetir en el verso 10 y dice que se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. El padre hace fiesta y celebra que su hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Esto es lo que hace Dios cuando tú y yo nos arrepentimos y creemos y recibimos nueva espiritual en Cristo Jesús. Hace fiesta, lo celebra, es motivo de regocijo. Pero el hijo mayor, es decir, el hermano mayor, rompe en enojo y no quiere entrar a la fiesta. Jesús está diciendo esto ahora de una manera muy directa a los fariseos y a los maestros de la ley en su historia. Al igual que el hijo mayor de la historia, ellos no soportan que los hermanos menores, por ser pecadores, derrochadores, y aún después de haberse arrepentido, vengan al Padre y encuentren tanta bondad y tanta gracia. Fue un insulto a la moralidad del hijo mayor que su padre hubiese recibido al inmoral de su hermano menor, que se gastó todo con las prostitutas. Los fariseos y maestros de la ley, como el hermano mayor, sienten que son mejores que los publicanos y pecadores, porque ellos fueron obedientes a las normas de la moral, pero en realidad su corazón estaba igualmente lejos del Padre. Fíjense lo que sigue diciendo la historia de la parábola a partir del verso 28. Jesús dice: salió pues su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él dijo a su padre: he aquí tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido sus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. El día más feliz para la vida del padre, el regreso del hijo menor, es para el hijo mayor motivo de enojo con su padre. Y el hijo mayor humilla al padre, lo obliga a salir de la casa. Y el padre con ternura le invita a que entre a la fiesta. ¿Por qué está tan molesto el hermano mayor? Está molesto porque le dieron al hermano menor lo mejor cuando no lo merecía. Y él piensa que él sí ha hecho méritos para merecer los bienes del padre. Él merecía ese ternero engordado. Él merecía el anillo y el vestido de príncipe. Él merecía ser tratado con esa dignidad, pero ahora se queja y dice que no tiene nada. El hijo mayor también tiene su interés en realidad no en el corazón del padre, sino igualmente en sus bienes. Ambos hijos están distanciados del padre. Ambos estaban perdidos. Un comentarista dice de este pasaje en particular, dice: Jesús no divide al mundo entre los buenos morales y los malos que son inmorales. Sin embargo, aunque ambos hijos están equivocados, el Padre los cuida y los invita a ambos a volver a su amor y a su fiesta. Y Jesús está llamándonos igualmente a nosotros hoy, a este evangelio que es diferente, a quienes se han alejado del Padre Celestial, pretendiendo vivir su felicidad en medio del desenfreno, y por un lado, y también está llamando por el otro a los que se creen que son buenos, pero que en realidad no quieren tener una relación real con el Padre Celestial en Cristo. Jesús concluye la historia a partir del verso 31 y él dice: entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque ese tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Así que el padre toma la iniciativa de salir a buscar
al hijo mayor no le importa hacer el ridículo otra vez con eso, pero él sale y le pide con ternura que entre a la fiesta. Dice que en el verso 31 el padre llama al hijo mayor usando una palabra muy tierna de afecto. Él está diciendo, no solamente le dice hijo, le dice mi niño, mi niño. Y el hijo mayor necesita también el abrazo del padre, así como lo recibe el hijo menor. Otro comentarista menciona acerca del hijo mayor, dice, no son sus pecados los que crean la barrera entre él y su padre. Es el orgullo que tiene en su historial moral. No es su maldad, sino su justicia lo que le impide participar en la fiesta del Padre. Pero el Señor quiere abrazarlo por igual a los hijos menores que se vuelven arrepentidos y a los hijos mayores resentidos que dejen atrás su amargura y entonces decidan entrar a la fiesta con el Padre. ¿Eres el hijo menor? ¿Has vivido desenfrenadamente, desperdiciando todas las cosas buenas que Dios te ha dado? El mensaje es que Cristo ya pagó el castigo de tu pecado. Y si nos arrepentimos y volvemos a casa, el Padre nos recibirá, se echará sobre nuestro cuello, nos besará, aunque estemos harapientos y malolientes por el pecado. ¿Eres como el hijo mayor? ¿Te sientes moralmente superior a los demás, pero estás lleno de amargura? Eres igualmente entonces pecador, necesitado de la obra de Cristo para salvarte. Y el Padre te invita a entrar a la fiesta que ha preparado para todos los que ponen su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué no respondes al llamado de Dios? ¿Por qué no respondes esa llamada de ternura de parte del Padre que te dice, niño mío, mi hijo? Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, hoy reconozco que he sido como el hijo menor, que he buscado vivir de acuerdo con mis propios criterios, alejado de ti, derrochando mi tiempo y mis talentos, buscando la felicidad fuera de ti. Pero hoy me vuelvo en arrepentimiento y fe en tu persona y también en tu obra en la cruz y tu resurrección por la cual obraste mi justificación. Señor, y si he sido como el hijo mayor, pensando que soy justo más que los demás, que merezco tu favor porque me lo he ganado, igual me arrepiento de mi autojustificación. Sáname, Señor, de toda amargura. Me vuelvo a ti. Lléname del gozo de tu salvación. Pedimos esto, Cristo Jesús, por tu abundante, superabundante gracia, por tu amor infalible. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.